Bienvenido creativo, mira, acompáñame a abordar la sección de literatura del primer simulador de preparación para el examen único de certificación al bachillerato de SECTE. Esta primera pregunta nos dice, ¿cuál es el género literario que utiliza la descripción detallada de paisajes, objetos, personajes para crear imágenes vívidas en la mente? Cuando nos dicen descripción, mire, género literario y una descripción detallada, bueno, aquí estamos hablando del género narrativo. Y aquí ya tengo una imagen que nos va a ayudar a ejemplificar esto. Ahora mira, esta cuestión, viendo la imagen, en algunos lugares lo vas a encontrar como género literario, en otros como subgénero literario. A mí me parece que es más correcto decir subgénero, justamente como está en la imagen que nos dice que es un subgénero narrativo. O sea, el género es género narrativo, que es lo que estoy poniendo aquí, ¿no? Estamos hablando de género narrativo. Y dentro del género ahora tenemos otros subgéneros, que de hecho son los que te está mostrando esta imagen. El género narrativo, a su vez, va a comprender el mito, la leyenda, epopeya, fábula y lo que nos interesa. Los que suelen ser más detallados y descriptivos son tanto la novela como el cuento. ¿Cuál es la diferencia? Que la novela es mucho más extensa, mientras que el cuento es breve. Entonces, cuando nos dicen que es detallado, bueno, pues obviamente el cuento, como es breve, no puede ser tan detallado. Entonces, para que sea detallado como nos lo indican, se tiene que tratar de una novela. Una novela sí puede ser detallada. Aquí, descripción, no tiene nada que ver. La poesía no detalla. La poesía que pertenece, de hecho no pertenece al género narrativo, sino al lírico. Entonces por eso no puede ser. El cuento ya vimos que sí pertenece, pero el cuento es breve, por lo tanto no puede ser tan detallado. Por eso esta sería la respuesta correcta. Para esta siguiente pregunta nos dicen, seguimos, ¿no? ¿Cuál es el género literario que se enfoca en transmitir conocimiento? Ok, aquí está la clave. Conocimiento. Ya vimos que tanto el cuento como la novela pertenecen al género narrativo, por lo tanto, pues esos no pueden ser, porque cuando nos dicen cuál género literario permite transmitir conocimiento, bueno, no es el caso. La poesía pertenece al género lírico. El género lírico pues tiene un objetivo estético, es decir, transmitir la belleza del propio lenguaje. Por descontado, pues nos queda el ensayo, pero también aquí te voy a compartir una imagen que nos sirve pues, para ejemplificar esto. Resulta ser que el ensayo pues es un texto que justamente lo que busca es transmitir conocimientos, ideas, reflexiones. Aquí nos dicen pues alguna de sus rasgos. Se escribe en prosa. Trata sobre un tema que elige el autor. Expresa puntos de vista y opiniones. No solo eso, también tiene que presentar datos, debe de presentar hechos. Puede tener extensión variable, desde luego pues, dependiendo del tema. Se dirige a un público amplio y variado. Y en general, ¿no? Hay veces que también los ensayos son muy técnicos. Bueno, pero pues ya vimos por qué razón. En este caso específico sí nos referimos al ensayo. Para esta siguiente, seguimos, mira, géneros literarios. ¿Cuál es el género literario que se representa a través de diálogo y acción? Para ser representado en un escenario. Si representa diálogo y acción y se representa en un escenario, entonces nos estamos refiriendo a una actuación. Y la actuación, podemos utilizar una palabra como sinónimo para sustituirla: dramatización. Y aquí está la respuesta. Ya vimos, de nueva cuenta, ¿no? Cuento y novela pertenecen al género narrativo. Y aunque se pueden adaptar, ¿no? Muchas veces tanto cuento como novela se han adaptado al cine, a las películas y en menor medida, pero también se ha hecho adaptar, pero es adaptar al teatro. Es decir, no están concebidos, en su origen no estuvieron concebidos para ser dramatizados. La poesía, ya vimos que
pertenece al género lírico y está pensado para ser recitado, declamado, pero no dramatizado, por eso no puede ser. Y en todo caso, justo, el drama está pensado para ser dramatizado, por eso este sería el inciso correcto. El autor escribió línea, ¿no? ¿Qué vamos a poner aquí, ¿no? ¿Cuál de estas de acá? El autor, ¿cuál de estos? Escribió los libros Milagros de Nuestra Señora y Libro de Alexandre. La clave está con el libro de Nuestra Señora, porque es autor de este libro. El libro de Alexandre, y antiguamente se consideraba que efectivamente uno de ellos era autor del libro de Alexandre, pero hoy en día se considera que el libro de Alexandre es más bien anónimo. Aquí, entonces ahí hay un pequeño problemilla, pero bueno, también depende de la fuente consultada, depende del momento en que se esté considerando para la respuesta. Entonces, ¿quién escribe los milagros de Nuestra Señora? Mira, aquí está. Los milagros de Nuestra Señora lo va a escribir Gonzalo de Berceo, ¿no? Esa sería la respuesta correcta, perdón. Gonzalo de Berceo. Hay algunas ediciones todavía antiguas del libro de Alexandre, como que nos dicen que el autor es Gonzalo de Berceo. Pero si buscamos ediciones más nuevas, más recientes, ya no van a aparecer como que el autor es Gonzalo de Berceo, ¿no? Ya no van a decir Gonzalo de Berceo, sino que van a decir anónimo, ¿ok? Entonces, por esta razón, esta sería la respuesta correcta. Luego nos dicen, ¿cuál es la primera época literaria en la historia de la literatura española? Esta pregunta parece sencilla, pero si nos ponemos rigurosos es una pregunta muy difícil de contestar, porque habría que entender qué es España. Por lo siguiente, recordemos que muchos de los países que tenemos hoy día no existían tal cual los conocemos hoy hace 500 años. El caso de España es que estaba conformado por diferentes reinos, y reinos que en algunos casos estaban enfrentados entre sí, y ese enfrentamiento entre reinos justamente se expresa en esa literatura, y nos estamos refiriendo a la literatura de la Edad Media. Por ejemplo, quizás uno de los textos más reconocidos de este momento sea el Cid Campeador, el poema del mío Cid. Es uno de los más famosos, que se considera literatura española, pero que el propio cantar, ¿no? Lo que nos muestra es ese enfrentamiento entre los reinos que posteriormente van a conformar ya esa nación que nosotros conocemos como España, pero que en este momento como tal no existe. Entonces, mira, aquí en esta imagen ya vemos cuáles son las distintas etapas de la literatura española. La primera etapa va a ser la de la Edad Media, por eso esta es la respuesta correcta. Ahí empieza. Venimos por el Renacimiento, que ya vimos que no. Seguirá el Barroco, el Siglo de Oro, no, que estará por acá, pero tampoco. Neoclasismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo correcto aquí sería la Edad Media. En esta siguiente pregunta nos dicen, ¿en qué época literaria se desarrolla el romancero español, compuesto principalmente por baladas y leyendas populares? El romancero hace referencia al romancero viejo, que es donde se van a recoger todos los romances que son anónimos, o sea que no sabemos quién los escribió. Y de hecho aquí la imagen pues ya te muestra cuál es la época. Ahora, el romance, como podemos ver, cuando nos están diciendo del siglo
XIV al siglo XVI estamos saliendo, se está terminando la Edad Media. Ahora, ¿por qué queda esta idea reforzada? Cuando se dice se transmite oralmente por juglares, los juglares que son propios de la Edad Media. Por eso estamos hablando entonces de la Edad Media. Ya para el Renacimiento, de hecho, en el Renacimiento vamos a tener a escritores, ¿no? Por ejemplo, el Quijote es una burla, en cierto modo, una crítica a esta literatura que se consideraba populachera, ¿no? O sea, transmisión oral, que eran tanto el romancero como los libros de caballería, los caballeros inspiradas en las cruzadas. Entonces, cuando llega Miguel de Cervantes en el Renacimiento, pues él va a criticar esta literatura. Por eso esta es previa. ¿Y qué época es previa al Renacimiento? La Edad Media. Posteriormente al Renacimiento vamos a tener tanto el Barroco como el Siglo de Oro. Por eso esas no pueden ser las respuestas correctas. Aquí lo correcto es la Edad Media. Luego nos dicen, selecciona las características del neoclasicismo. Estamos hablando evidentemente de literatura, aunque hay que recordar que el movimiento neoclasista se va a dar en las artes en general, no solo en la literatura, en la música, se va a dar en la pintura. En la música, pues yo creo que un representante típico es Mozart. Mozart es muy intelectual. Mozart es tremendamente inteligente y él puede hacer música jugando con las reglas. Porque aquí lo que va a ser importante, ¿no? Mira, va a ser la razón. Eso es tremendamente importante. Para el neoclasismo la razón es la directriz de desarrollo del arte, del desarrollo incluso humano. Se caracteriza porque tiene que ser sencillo, pero considero a su vez elegante. Y lo que se busca es retornar a los clásicos. Ahora, cuando decimos clásicos, pues estamos pensando sobre todo en los griegos, ¿no? De ahí la palabra. Como la razón es muy importante, pues lo que va a estar sobre la emoción va a ser la razón. Y aquí tenemos los temas que van a predominar. Esto explica por qué la siguiente corriente es una reacción al neoclasismo, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces estas son algunas de las características. Ya que las tenemos, creo que las podemos ir juntando. Irritación de la realidad, esta no. Arte basado en la razón y el progreso, sí, esto es correcto. Narrador omnisciente, no necesariamente. Ya vimos que sí, tiene que ser un lenguaje sencillo y es un retorno a los clásicos, ¿no? Y en algunos casos pues tiene una intención didáctica, análisis de la vida burguesa. De hecho, esto de burgués en este momento todavía no existe, ¿no? Ese concepto va a llegar después. Aquí nos dice una intención didáctica. Entonces, con esto, cualquiera que tenga el 1 lo podemos descartar porque no aparece. Empezamos por el 2. 2, 4, 5 y 7. 2, 4, 5 y 7. O sea que esta está errada. Esta entonces, la D, sería la respuesta correcta. De hecho, esta sería pues mira, esta sección está cortita. Y es que me parece ser que eso se debe también a que no están todas las preguntas de literatura en una sola sección, sino que están divididas. Pero bueno, en el siguiente video vamos a abordar las otras preguntas.